Hola a todos. En esta sesión os comentaré qué son las amortizaciones, qué tipo de activos se amortizan, cómo se hace el cálculo, qué información aparece en las tablas de Hacienda y si compramos un activo de segunda mano o la compañía trabaja más de 8 horas, cómo calcula las amortizaciones. Antes de definir qué es la amortización, os recuerdo que cuando una empresa compra un local, maquinaria, coches, el plan le indica que esa información debe ir a grupo 2, como estructura, como inmovilizado. Y luego habrá que ver en qué número de años lo bajamos a gasto. Pero de entrada es inversión, no entra por código de gasto, porque hay que repartir esa inversión en varios ejercicios. Ese asiento que refleja la pérdida de valores activos es el que el plan le llama amortizar. Lo define como una pérdida irreversible y en una forma sistemática, es decir, se está produciendo despacio, poco a poco. El simple uso de ese activo o el transcurso del tiempo o que se hagan modelos nuevos en el mercado hacen que ese bien que tenemos con el tiempo valga cada vez menos. Además, se tratan de activos con una vida finita, es decir, al cabo de un número de años habrá que renovarlos o reponerlos. Antes de ver el asiento contable, os voy a indicar qué tipo de activos se amortizan y cuáles no. Dentro del apartado de intangibles tenemos que la cuenta 209, que es la de anticipos, para programas informáticos, para páginas web, no se amortiza el anticipo. Hasta que no tengamos el programa o la página web y no esté en uso, no puedo grabar gasto. Tampoco se amortiza la cuenta 204, la del fondo de comercio, que representa que cuando compro una sociedad y les pago a los socios de la empresa un plus por lo que vale su negocio, ese plus se entiende que me lo aporta en beneficios, y si no fuera así haría deterioro, pero nunca haría amortizaciones. También luego están las marcas, las carteras de clientes, que como no puedo acotar durante cuánto me aportan ingresos y normalmente tampoco pierden valor, el plan les llama activos de vida indefinida y por lo tanto de entrada no hacemos amortizaciones. En cambio, en el inmovilizado material se amortizan todos los activos, exceptuando del edificio la parte que corresponde al terreno, ya que el terreno tiene una vida ilimitada y no pierde valor. Lo mismo ocurre con aquellos locales que la compañía ha comprado como inversión, ya sea para vender más tarde o que tenga alquilados. La parte del vuelo la amortizamos, pero la parte del suelo no se amortiza nunca. Y luego estaría el inmovilizado en curso, que como todavía no ha entrado en funcionamiento, pues o me lo están construyendo o está en periodo de pruebas o de montaje, si no aporta ingresos, no puede aportar gastos. De ahí que mientras la información esté codificada en el apartado de activo en curso, no puedo hacer amortizaciones. Una cuestión importante también es a partir de qué día se empieza a calcular la amortización. El plan nos indica que el activo debe estar en condiciones de funcionamiento o de uso. Eso quiere decir que no siempre coincide con la fecha factura. Por ejemplo, si una máquina me la entregan en el mes de marzo y me la factura el mismo mes, pero los operarios la están montando durante todo el mes de mayo y el mes de junio, en realidad hasta principios de julio no entra en funcionamiento. Eso quiere decir que la amortización la contamos a partir de ese día y no de la fecha factura. Luego vamos a ver cuál es el asiento contable y más tarde os explicaré cómo se hace el cálculo. El asiento contable se puede hacer o a final de cada mes o por trimestres o a final de año, depende de cada empresa. Pero la idea es la siguiente: como se trata de una información que está en balance, bajarla a gasto, tenemos que ver en qué cuenta de gasto lo contabilizamos. Sería en el grupo 68. Ahí pondríamos la cuota que grabo cada año al resultado contable, lo que resto a los beneficios. Luego la contrapartida, en vez de dar de baja directamente
la cuenta del activo, como puede ser la maquinaria, mobiliario, etc., lo que hace el plan es crear una cuenta nueva, que la crea en el mismo grupo donde está el inmovilizado, en el grupo 2, pero le llama acumulada. Esa cuenta se llama compensadora porque, en realidad, solamente puede figurar en contabilidad si está el activo principal al cual se refiere. Pero el hecho de utilizar un doble código que me permite controlar, por un lado, la cuenta principal me mantiene siempre la inversión inicial, lo que yo he pagado por ese activo. Mientras que con la acumulada iré viendo año tras año que he ido amortizando y en total hasta la fecha actual cuánto llevo amortizado. Esa cuenta de acumulada, como os comento, en el balance no figura como piezas separado, sino que figura directamente restando a la cuenta principal. Es decir, si tengo una máquina que en su día la compré por medio millón de euros y actualmente está amortizada por 200.000 euros, lo que yo vería en la columna del balance serían 200.000, la parte de la inversión que todavía no he dado como gasto, porque la idea actual es que la información esté neteada en los balances. Si quiero ver cuánto pago por el activo, cómo lo amortizo y cuáles son las cuotas que voy haciendo año a año, tendría que mirar la memoria. En la memoria sí que hay el detalle de todos esos cálculos. También, otra cuestión a comentar es que cuando veo una información en el balance en relación con un activo, desde un edificio, una máquina, etc., no quiere decir que esa cantidad que pone coincida con su precio de mercado. Por ejemplo, en el tema de inmuebles, puede ser que un edificio que en su día pagué 300.000 euros, hoy en balance valga 100, pero el mercado pague medio millón. Pues no confundir parte no amortizada con lo que sería precio de mercado. Otra cuestión también importante es que cuando el saldo de la acumulada coincida con el coste del bien, es decir, esté totalmente amortizado, no quiere decir que sea obligatorio dar de baja esas cuentas del balance. Mientras el activo esté utilizando, yo mantengo las cuentas abiertas, aunque evidentemente su valor en balance ya es cero, pues toda la inversión la hemos dado como gasto. Otra cuestión que me puedo plantear es si es posible interrumpir las amortizaciones o no. El plan nos indica que aunque la compañía tuviera pérdidas, no puede interrumpir las amortizaciones, aunque ese activo se deje de utilizar. Por ejemplo, debido a la crisis, tenía 4 máquinas y actualmente 2 están paradas. El plan obliga a amortizar las 4. Lo que sí puede hacer la empresa es o cambiar el sistema de cálculo y, por ejemplo, aumentar los años y bajar la cuota. Pero el hecho de decir no hago gasto es imposible. La normativa actual obliga, independientemente del resultado que tenga la empresa, a continuar haciendo amortizaciones. Otra cuestión también importante sería si es posible la cuenta principal revalorizarla. Es decir, yo tengo una marca, tengo un edificio que hoy en día vale mucho más. ¿Podría encargar una valoración a un experto independiente y contabilizar ese incremento de valor? No. Veremos que la contabilidad, en lo que respecta a los inmovilizados, tiene totalmente prohibido lo que serían revalorizaciones voluntarias. La cuenta principal mantendría siempre la información inicial. Para que yo pueda modificar la cuenta principal, debe ser que exista una normativa fiscal que me permita actualizar los balances. Por ejemplo, a finales del 2012 se aprobó, a la ley de presupuestos, una actualización de balances. Es decir, ha sido posible, quien ha querido, durante el 2013, coger los activos, ajustarlos con unos coeficientes, tributar un 5%, eso permite aumentar el activo, crear una reserva, y esa reserva te va a permitir en un futuro hacer más amortizaciones. Pero si es una norma fiscal, es imposible voluntariamente que yo haga ese tipo de corrección, porque ni contablemente está permitida, ni fiscalmente tiene valor. A continuación os menciono, visto un poco el esquema del asiento y los conceptos, cómo se haría el cálculo. A la hora de calcular cuánto amortizo cada año,
el plan y la norma fiscal contempla tres sistemas: el lineal, el decreciente y el de dígitos. El lineal se trata de repartir la inversión entre un número de años, mientras que el decreciente y el de dígitos lo que permite en un principio es contabilizar más rápido la amortización, acelerar el gasto. Ya vemos luego con ejemplos cómo lo hace. Normalmente la gente tiene tendencia a utilizar el sistema lineal, pero de todas formas las compañías grandes, las que tributan al 30% y no tienen ventajas fiscales, la única forma posible de poder deducirse más gasto sería aplicar ¿qué sistemas? Los decrecientes, ya sea el de porcentaje constante o el de dígitos. Para la vida real sí que hay sociedades que utilizan esos dos métodos. Son nuevamente empresas que pagan al 30%, que tienen beneficios, que hacen grandes inversiones y para aprovechar la ventaja fiscal que implicaría poder hacer más gasto, lo tienen que contabilizar. Pues no les queda más remedio que gravar o por el método decreciente o por el sistema de dígitos. Antes de ver ejemplos prácticos de cómo se hacen esos cálculos y cómo se hace el asiento contable, os comento qué son las tablas de amortización. De la norma fiscal, en el reglamento, tiene como un anexo para cada tipo de activo un porcentaje máximo de amortización y un periodo máximo de amortización. Es decir, Hacienda, para las empresas, les permite que para que el gasto sea deducible, moverse en un intervalo. Y por eso publica esas tablas de amortización. Porque eso no le vincula contablemente. Y contablemente puede hacer como quiera el cálculo, pero para ver si ese cálculo que hace el contable es fiscalmente deducible, he de ver si lo ha calculado dentro de ese intervalo. Luego veremos que esas tablas de amortización tienen un apartado final que es de elementos comunes, que es para aquel tipo de activos que son propios en cualquier negocio: el local, de las oficinas, los coches, el mobiliario. Pero luego hay un apartado que va agrupado por el epígrafe del IAE, que depende de la maquinaria que utiliza cada uno en su actividad. También comento que si, por ejemplo, mi empresa busca en elementos comunes y busca en el IAE y no encuentra ese activo, las tablas contempla como un criterio general que si no está ahí, puede aplicar siempre que con porcentaje un máximo del 10% y lo más tarde que puede decirse el gasto serían 20 años, o sea, como un criterio general. A continuación, a nivel de ejemplo, os muestro cómo aparece la información en las tablas de Hacienda. Aquí he puesto algunos ejemplos de qué epígrafe, del apartado final, de elementos comunes. Por ejemplo, una nave industrial. Para Hacienda, el gasto deducible se mueve entre un máximo del 3%, que sería el coeficiente máximo, y un periodo máximo de 68 años. En cambio, si son oficinas o viviendas, permite un 2% como porcentaje más alto y lo más tarde 100 años. Y aquí tenéis más ejemplos: mobiliario, ordenadores, turismos, etc. Vamos a ver cómo se calcula el intervalo con este ejemplo. La idea es que yo en la memoria he de colocar o bien en porcentajes o bien en número de años qué tanto por ciento o qué número de años amortiza el activo. Y si coloco la información de acuerdo con las tablas de Hacienda, me evito el ajuste fiscal. Tenemos, por ejemplo, aquí hay locales que lo estamos utilizando o como oficinas o como viviendas. La norma fiscal nos pone un porcentaje máximo del 2% y 100 años de periodo máximo. Si miro cuál sería el intervalo, si lo calculo en porcentaje, ¿cómo lo haríamos? El porcentaje más alto ya me lo dan las tablas de Hacienda, sería el 2%. Pero para calcular el porcentaje mínimo de amortización, lo debería hacer ¿con qué dato? Con el periodo máximo. Aquí tenéis el cálculo. Cojo el 100% de la inversión, si la divido por 100 años, que es el plazo máximo, aplicaría cada año el 1%. Pues el intervalo va entre el 1 y el 2%. Si en vez de dar el dato en porcentaje lo quiero dar en años, ¿cómo lo haríamos? En años tendríamos
que el periodo máximo, que es lo más tarde, ya no da las tablas. Serían 100 años. Pero si quiero calcular lo más rápido en años, ¿qué haría? El periodo mínimo lo calculamos el 100% de la inversión dividido por el porcentaje máximo de tablas, que es un 2%. Eso haría que en 50 años me hubiera deducido el gasto. Es decir, que me permite moverme libremente entre los 50 y los 100 años. Lo que yo elija lo pongo en la memoria y si me muevo ese intervalo no debo hacer ajuste fiscal. Si os fijáis, por otros ejemplos que hay, más o menos la distancia está siempre en qué? En que el doble. ¿Veis? Lo más rápido son 50 años, lo más tarde son 100 años. En mobiliario se mueve entre 10 y 20 años y en coches entre 7 y 14 años. Podemos ver, por ejemplo, en el mobiliario como otro ejemplo de cómo lo calculamos. Tenemos el porcentaje más alto, lo tenemos ya en tablas, el 10%, lo colocamos aquí. Para averiguar en coeficiente de amortización el mínimo, lo que haría sería calcular el 100% de la inversión entre el plazo máximo de amortización, los 20 años, y nos daría un 5%. Los tenemos entre un 5 y un 10%. Si lo paso a años, tendríamos tiempo máximo 20 años, y lo más rápido sería el 100% entre el 10% cada año, tardaríamos 10 años en deducirme toda la inversión. Pues tenemos que si elijo poner el dato en años, puedo moverme libremente entre 10 y 20 años. Una vez visto las tablas de Hacienda, vamos a analizar cada uno de los sistemas de amortización, pero con ejemplos. Aquí tenemos un caso práctico en el cual aplica la empresa el sistema lineal. Tenemos, ha comprado en el mes de julio mobiliario por 30.000 euros más IVA. Os doy los datos de tablas, máximo un 10%, pero máximo 20 años. Contablemente decide amortizarlo en 10 años. Vamos a ver a continuación cómo hacemos el asiento. En la fecha de la factura, la fecha de la compra, yo doy de alta el activo en el grupo 2, cuenta principal. Como coste es la base, porque como el IVA me puedo deducir, lo contabilizo en soportado deducible. Y aquí está el nombre de la compañía que me vende el activo. La idea sería, ¿en qué tiempo bajamos a gasto esos 30.000 euros? Contablemente, como hacemos en 10 años, ¿cómo es el asiento? Ya digo, aquí lo he hecho a final de ejercicio, pero lo puedo hacer al final de cada mes, o por trimestres, o como quiera la empresa. Pero como mínimo, para hacer la contabilidad, he de ver qué parte de ese activo bajamos a gasto. El cálculo es, cogemos los 30.000 de inversión, lo dividimos entre 10 años, y lo multiplicamos por 6 meses de 12, porque como lo compré en el mes de julio, solamente puedo amortizar este ejercicio de julio a diciembre. Y me da 1.500 euros, que es la cantidad que grabamos a las 6,81, que es la que luego se cerrará y resta el beneficio contable. La contrapartida sería abrir la acumulada, de crear una cuenta que te vea como su código lo que sería esta factura de aquí y que os va a controlar que nunca me pase de los 30.000 euros. Pues la acumulada en este caso vale 1.500. Y la idea es, está contabilizado, está dentro del intervalo que emite la norma fiscal, no tendría que hacer en principio ajuste. Otro ejemplo en el lineal, que veremos que aquí compro una máquina, pero la fecha de la factura y la entrada en funcionamiento no coinciden. La máquina me cuesta 200.000 euros, me la factura en el mes de marzo y está en periodo de pruebas durante hasta 30 de junio. La vida útil se calcula en 10 años. Pongamos que se está de acuerdo entre el intervalo fiscal. En realidad yo empiezo a producir con la máquina a partir de octubre, pues acumulaba stocks. Vamos a ver cómo es el asiento contable y cómo calcula la amortización. Para empezar, cuando hago la factura, si os fijáis, no estoy colocando la cuenta 213, pero todavía no ha entrado en funcionamiento, no aporta ingresos, no puedo hacer amortizaciones, lo entramos por inmovilizado en curso. Y la idea es, hasta que no consigue que pueda aportar beneficios, no lo paso a la cuenta 213.
y lo que hago aquí es pasarlo con fecha del 1 de julio. ¿Por qué el 1 de julio y no el 1 de octubre? Porque lo importante es, en realidad, cuándo supera el periodo de pruebas. Si la máquina ya puede producir ingresos a partir del 1 de julio, aunque no arranque a partir de octubre, es obligatorio calcular la amortización desde julio. Por eso, el asiento que tenéis a continuación son la inversión entre 10 años y cálculo de julio a diciembre, 6 meses de 12. Grabo como gasto 10.000 euros y la contrapartida, como siempre, la acumulada. Aquí tenemos otro ejemplo, pero que ya no es el método lineal. El método lineal lo que hace en realidad es decir en qué años y cada año bajar el mismo gasto. Pero aquí tenemos ahora lo que llamamos un sistema decreciente, que permite contabilizar más gasto del que realmente sería el lineal. Aquí la empresa en realidad está hablando de una línea o de instalación técnica, de una línea de montaje. Si os fijáis, la inversión ya es importante, invirtió 1,5 millones de euros y en parte ya está amortizada. Y aquí os digo que la empresa decide amortizarlo, el activo, en 10 años. Pero en vez de hacerlo linealmente, hace el cálculo del sistema de porcentaje constante. ¿Ese método cómo se calcula? El artículo 11 del IS explica cómo se calcula el porcentaje constante y se hace a partir del lineal. Bueno, si yo hago 10 años, el 100% entre 10 años equivaldría a un 10% lineal. Pero luego ese porcentaje lineal se multiplica o por 1,5, o por 2, o por 2,5. El que yo elija 1,5, 2 o 2,5 dependería de cuánto tiempo tardo con el lineal a amortizar el activo. Como tardaría 10 años y supera a los 8, pues he de multiplicar por 2,5. Fijaos que la norma fiscal dice que si no llega a 5, multiplico por 1,5. Si está entre 5 pero no llega a 8, por 2. Y si son 8 más años, serían 2,5. Eso implicaría que el porcentaje constante es un 25%. Y además ese porcentaje lo calcula no sobre el coste inicial, sino sobre el valor que queda por amortizar. Es decir, aunque el plazo sea el mismo, si la base es lo pendiente, hará que la cuota cada vez sea más pequeña. En este ejemplo, tenemos que la base de amortización serían el 1,5 millones menos el medio millón, se calcularía sobre 1 millón de euros el 25%, serían 250.000 euros, que es lo que grabo como cuota de este año, y lo contabilizo contra la acumulada. Si lo comparo con el lineal, fijaros que el gasto es bastante superior. Pues si hiciera el lineal, ¿qué haríamos? 1,5 millones de inversión entre 10 años, la cuota sería 150.000 euros. Os he comentado antes que normalmente, ¿quién hace decrecientes? Las compañías que no tienen ventajas fiscales y tienen beneficios. Y principalmente la compañía que tributa al 30%, que si quiere acelerar la amortización, para que Hacienda se lo admita, debe estar contabilizado. Aquí tenéis la ventaja de grabar 250.000, permite deducirse esto de más en relación con el lineal, que sean 150.000. Otro sistema que permite acelerar el gasto es el método de dígitos. El sistema de dígitos consiste en calcular los años en que amortiza el activo. Esos años, para que no tenga que hacer ajuste fiscal, los sacaríamos de las tablas de Hacienda. Y como me conviene amortizar lo máximo posible, me interesa de los años no el periodo máximo, sino lo más rápido, el periodo mínimo. En este ejemplo, yo os comento que el máximo de tablas es un 20% y el periodo máximo son 10 años. Como me interesa a mí el periodo mínimo de amortización, haría el 100% entre el 20% nos daría 5 años, que es la vida útil que pongo en la memoria. Pues, ¿qué son los dígitos? Los dígitos sería la serie de los números naturales de estos 5 años. Es repartir el coste del activo entre el dígito 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De qué manera? Lo que hacemos es sumar los números naturales, que sumarían 15. Y lo que hacemos es dividir
la inversión, los 300.000 euros, entre 15. Eso nos daría 20.000 euros por año y por dígito. La idea sería, como quiero que las cuotas sean decrecientes, ¿qué hacemos? El primer año le aplico el dígito más alto, el 5. Por lo tanto, pondríamos ahí, en definitiva, 100.000 euros. Y así iríamos, en definitiva, bajando. ¿Qué es un poco aquí la problemática que hay? Que claro, el dígito 5 abarca de fecha a fecha. Es decir, si el activo lo compré y entró en funcionamiento en octubre del 2002, este dígito 5 va hasta octubre del año X3 y a partir de ahí se aplica el dígito siguiente, que es el 4. Por eso, si grabo la cuota del año X3, ¿qué estoy haciendo aquí? Todavía aplico el dígito 5 de enero hasta septiembre y a partir de octubre hago el 4, claro que son solamente 3 meses de 12, pues son de octubre a diciembre, para ver realmente cuál es el gasto de cada año. También puedo haber hecho el cálculo anual, luego dividirlo qué parte va a cada ejercicio y nos daría exactamente lo mismo. La idea es también que esos 95.000 euros es una cantidad bastante superior a aplicar ¿qué? El lineal, que sería, si hago 300.000 euros entre 5 años, me limito a un gasto lineal de 60.000 euros. Con el de dígitos he conseguido contabilizar y deducirme fiscalmente más gasto. Insisto que normalmente el de dígitos y el de creciente lo que persigue es que las compañías grandes se puedan descontar más rápido la inversión. E incluso cuando el de dígitos y el creciente deje de ser atractivo, pueden cambiar ese activo y pasar a aplicar el sistema lineal, que la norma lo permite. Es decir, hoy la norma contable permite en el mismo activo aplicar métodos distintos y variar los años. Antes esto no era posible. Con informar de la memoria tendría eficacia fiscal este tema. Aquí os he puesto un par de ejemplos para que veáis cuándo haríamos ajuste fiscal. En este caso, lo que ocurre es que el contable está grabando una amortización por encima de tablas. No sé si lo he comentado anteriormente, pero la contabilidad propone que hagas o el método lineal, decreciente o dígitos, pero que tú pongas la memoria en qué número de años y no lo vincula a la norma fiscal. Puedo poner cualquier criterio. Como veis aquí, el mobiliario, el contable lo amortiza en 5 años, aunque sabemos que el máximo de tablas está en un 10%. ¿Qué ocurre ahí? Que fiscalmente habrá que hacer ajuste. Pues tenemos aquí abajo hay el cálculo, que el gasto que estoy grabando en contabilidad son 15.000 euros entre 5 años y lo amortizo desde julio, que es cuando lo he comprado, hasta diciembre, son 6 meses de 12, son 1.500. Pero fiscalmente la idea es lo más rápido es un 10% o 10 años. Por lo tanto, Hacienda solamente la admite la mitad. Pues como está contabilizando un gasto superior a las tablas, para hacer el cálculo por sociedades tendrá que hacer un ajuste fiscal positivo. Tendrá que corregir tributando hoy de más, pero ese de más que tributa hoy lo puede compensar más adelante. Por supuesto ahí queda una diferencia temporaria porque aunque adelanto hoy el dinero, en un futuro me lo podré compensar. Y en el siguiente diapositiva tenéis esta idea. Yo aquí tengo una máquina que el contable lo estaba amortizando en 5 años y la había comprado en el año X6. Pues en realidad el año X11 es totalmente amortizada. Pero fiscalmente el máximo de tablas que podía aplicar era un 12%, son más o menos 9 años. ¿Qué ocurre? Que todavía en el año X13 puedo deducirme gasto, aunque el contable hoy no registre nada, de aquello que adelanté y tributé de más anteriormente, hoy me lo puedo compensar. Es decir, hago un gasto fiscal de 300.000 euros, un 12%, 36. Como no he hecho ninguna amortización, he de hacer un ajuste negativo en la declaración de este año. Pero este ajuste negativo no es que esté diciendo el pago de impuestos, sino que en realidad estoy recuperando aquel gasto que anteriormente no me admitió Hacienda. En definitiva, estamos dando la vuelta a un activo que tenemos contabilizado como derecho de cobro por impuesto diferido. Otra cuestión importante
es que si la empresa está contabilizando la cuota de amortización entre el mínimo y el máximo, luego no puede hacer ajuste fiscal para deducirse la cuota máxima. Os cuento. Aquí tenemos que yo en el mes de julio del año X4 compré un mobiliario por 24.000 euros más IVA. Contablemente grava el gasto en 12 años, aunque yo sé que el máximo de tablas es un 10% y el periodo máximo son 20 años. La idea es, el contable ha restado 24.000 euros entre 12 años, 6 meses de 12, 1.000 euros. La pregunta que puedo hacerme es, ¿sería posible fiscalmente hacer un ajuste negativo para calcular el gasto en base al máximo? Es decir, si yo aplicara el 10%, mi gasto hubiera sido de este año 2.400 euros, la mitad son 1.200, pues ¿podría hacer un negativo de 200? No, porque como no lo he grabado contablemente y no tengo ventajas fiscales, no me lo puedo deducir, porque en realidad la idea es, ya estoy amortizando dentro del intervalo, pues mi gasto deducible es igual que el contable, los 1.000 euros, y por lo tanto de ahí no habría ajuste fiscal. Y la idea es, si usted quiere la cuota máxima, o me la contabiliza o luego fiscalmente no se la puedo aplicar en principio. Y la idea sería aquí comentaros las tablas de Hacienda que hemos visto anteriormente, era para activos nuevos. ¿Qué pasaría si mi empresa está comprando un activo a otra sociedad? Es de segunda mano. Bueno, pues para calcular cuál es el gasto fiscal que admite la normativa, ¿qué vamos a hacer? Me tengo que ir a las tablas de Hacienda, que son para activos nuevos, y al porcentaje máximo de tablas, duplicarlo, multiplicado por 2. Y al periodo máximo de tablas, reducirlo a la mitad. Esa forma de cálculo está comentada en el reglamento del IS. El artículo 2, apartado 4, os explica cómo se hace este cálculo. Por ejemplo, en un turismo que es de kilómetro cero, que dice que el concesionario lo había matriculado previamente, pues yo ya soy segundo comprador. Pues ¿qué porcentaje puedo hacer de amortización? Al máximo de activo nuevo, que es el 16%, yo le puedo calcular el doble, el 32%. Y al periodo máximo de 14 años lo puedo ir a la mitad, que serían 7 años. Eso quiere decir que al ser kilómetro cero, mi intervalo va entre 4 a 7 años. Elija lo que elija, lo pongo en la memoria, lo contabilizo y fiscalmente es deducible. Fijaos con la idea de que un activo de segunda mano tiene hecho aplicar el doble de tablas, pero con la condición que lo contabilice. Otra cuestión importante es que en el caso especial de los inmuebles, para que se entienda que es un activo de segunda mano, la antigüedad del edificio debe ser igual o superior a 10 años. Aquí da igual que sea segunda, tercera o cuarta compra. Lo importante es ver la antigüedad del inmueble. Si yo compro una fábrica a otra empresa que tenía 3 años, no puedo hacer el doble de tablas, pues no se considera activo de segunda mano. También comentar que lo que serían los sistemas anteriores decrecientes de porcentaje constante y de dígitos también se puede aplicar a un activo de segunda mano, pero se cogen los datos de las tablas tal cual y nunca puedo duplicar el resultado. Por eso lo hace menos interesante. Normalmente es un activo de segunda mano, la gente opta por aplicar el lineal. Y aquí comento un par de cuestiones a nivel de activo de segunda mano. Si yo he hecho una operación de una fusión, es decir, he comprado toda una sociedad o una fábrica entera, etcétera, claro, al integrarlo en mi contabilidad, la norma fiscal o me obliga a continuar con la misma cuota de gasto que venía haciendo la compañía absorbida o pedir un plan especial de amortizaciones. Y también un caso especial en que si quien me vende el activo forma parte del mismo grupo y la participación supera el 75%, estoy obligada a continuar con la cuota sobre el coste original, no sobre el precio que pago por segunda mano, y no puedo hacer el doble de tablas. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Veis? Una compañía de grupo me vende una máquina, me la vende por 200.000 euros y él había comprado
por 160.000 euros. Y en las tablas de Hacienda, esa máquina tiene un porcentaje máximo de amortización de un 15%. ¿Cómo calcularía el gasto? Según la participación de la cabecera en miembro afuera de un 90% o un 60%. Tenemos en la opción primera, como la participación supera el 75%, he de continuar con la cuota en base al coste original. Es decir, he de coger 160.000 euros, que es lo que pagó la empresa del grupo, y aplicarle el 15%. No puedo hacerle el doble tampoco, pues mi gasto es de 54.000 euros cada año, pero con el límite hasta que alcance lo pagado, que son 200.000 euros. En cambio, si la participación de la compra es del 60%, como no alcanza el 75%, no tengo la obligación de continuar con el coste original. Puedo aplicar sobre el precio de segunda mano el máximo de tablas y el doble, como si fuéramos partes independientes, y mi gasto sean 60.000 euros, igualmente con el tope de 200.000, que es lo que yo he pagado por ese activo. Y por último, quedaría comentar qué pasa cuando una empresa está trabajando en más de un turno. Hace doble turno, hace triple turno, aunque sea una parte del año. Pues la norma fiscal aplica una fórmula en el reglamento que le permite calcular cuál sea el porcentaje máximo de gasto si se hace más de 8 horas. Pero cuidado, porque la idea no es que doble turno, doble gasto. La fórmula lo que hace es que duplica o pondera las horas por la diferencia entre el máximo y el mínimo. Y luego a esto le suma el porcentaje mínimo. Ponemos el ejemplo anterior. La máquina, el máximo de tablas es un 12% cuando son 8 horas. Y periodo máximo son 14 años cuando son 8 horas. Fijaros que el porcentaje máximo permitido sería, ¿cómo calculo el mínimo? Cojo el 100% entre el periodo máximo, 14 años. Y aquí tengo el dato del mínimo. Luego, más la diferencia del porcentaje máximo menos el coeficiente mínimo. Y esta diferencia es la que duplico. Pues si está haciendo doble turno, son 16 horas trabajadas respecto a 8, es el doble. Pues primero calculo de la diferencia el doble y luego sumo el mínimo. Eso me da 10,86. Puedo redondear hacia abajo, pero nunca hacia arriba. Pues si os fijáis, doble de horas no son doble de gasto, que sería al 12% hacerle el por 2 sería al 24. Es decir, por tanto, la aceleración no es tanto. Pero la idea es, puedo aplicar esta fórmula, y esa forma, si lo contabilizo, aplicarme siempre que más gasto deducible. Es importante esa idea que tanto en elementos de segunda mano como en tablas por turnos, la norma fiscal exige que el gasto esté contabilizado. Otra cuestión que se me había olvidado es comentaros que el sistema decreciente y el de dígitos, que permite acelerar el gasto deducible, no está permitido ni para los edificios ni para el mobiliario. Para el resto de activos, sí. Muchas gracias por vuestra atención y nos veremos en próximos vídeos.